Bien, en este segundo video vamos a ver un segundo producto notable que tiene como nombre suma por diferencia de binomios. ¿En qué consiste? Consiste en que si yo tengo un binomio, como por ejemplo a más b, y lo multiplico por el mismo binomio, pero en vez de la suma sea la diferencia, el producto notable que resultará será el siguiente. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Así de simple. Vamos a ver un ejemplo para poder nosotros aplicarlo. Por ejemplo, en estos dos ejercicios. Si me piden que calcule el producto de 2x más y por 2x menos y, veo que se parece a el producto notable suma por diferencia de binomios, ¿verdad? Porque tengo la suma de dos números por su diferencia. ¿A qué será igual? A el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es operar. Vemos que 2, se supone que este 2 tiene un 1, recuerde, y cuando multiplique el exponente 1 con el exponente 2 tendremos 2 al cuadrado. Ahora, x al cuadrado también, porque el 1 con el 2 se van a multiplicar. Y aquí tendríamos y al cuadrado. Cuando se multiplique 1 por el 2, tendremos y al cuadrado. Al final, el resultado será 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, menos y cuadrado. Y eso sería el producto de 2x más y por 2x menos y. Como ven, no he aplicado la propiedad distributiva, lo he hecho directamente, ¿no? Si aplicáramos la propiedad distributiva, llegaríamos a la misma respuesta. Ahora, en este ejemplo, tenemos 5x más 6 por 5x menos 6. Vemos que nuevamente cumple, ¿no? Que tenemos la suma por la diferencia. Acá también tenemos que tener en cuenta que también podría haber estado 5x menos 6 por 5x más 6. En realidad viene a ser lo mismo, que esté primero la diferencia y luego la suma. Lo importante es que estén los términos iguales. O sea, si está 5x primero, en el otro factor también esté 5x. Si está 6 segundo, en el otro factor también esté 6 como segundo término. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aplicar el producto notable, que sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿A qué será igual? Recuerden que este 5 y este x tiene un exponente 1, ¿verdad? Entonces tendríamos 5 al cuadrado, porque 1 por 2 se van a multiplicar allí. 5 al cuadrado, 5x al cuadrado, menos 6 al cuadrado, acá tendríamos, ¿no? Que sería 36. 5 al cuadrado sería 25, x al cuadrado, menos 36. Y esto no se puede reducir, por lo tanto la respuesta será la que tenemos allí. Veamos un tercer ejemplo. Acá tenemos lo siguiente, ¿no? X más 3 por x menos 3. Vemos que esta multiplicación también está cumpliendo con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esa parte? X más 3 por x menos 3. Sería igual a x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Recuerden que siempre será en el centro una resta, ¿verdad? Una resta, no se olviden. Una resta. Una resta. No va a ser una suma, sino una resta. Entonces tenemos esto. Tenemos aquí. Y la otra parte tenemos menos. Acá tenemos que tener cuidado porque hay un negativo. Recuerda que ese negativo me va a cambiar el signo a todo el resultado que sigue. Y acá hay x más 5 por x menos 5, ¿verdad? Nuevamente la suma por la diferencia. O sea, vamos a colocar acá x al cuadrado, el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Pero como hay un negativo antes, recuerda que debo tener cuidado. Voy a colocar un signo de agrupación porque le va a cambiar el signo a todo el resultado, ¿no? X paréntesis al cuadrado sería x al cuadrado nuevamente. A ver, vamos a hacerlo de forma ordenada. Aquí teníamos x más 5 por x menos 5, ¿no?
Entonces, el desarrollo de esto sería x al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿verdad? Y acá recién voy a colocar el signo de agrupación porque ese negativo le va a cambiar el signo a todo el resultado. Ya está, para estar más ordenados. Entonces tendríamos x al cuadrado aquí, menos 9, menos, abro el signo de agrupación, x al cuadrado, menos 25. Y como les dije, ese signo negativo, pues le va a cambiar el signo tanto al x al cuadrado como al menos 25, ¿no? Ahora será, por este lado, x al cuadrado menos 9, menos por más, porque él tiene más, será menos x al cuadrado, y menos por menos, más 25. Me doy con la sorpresa de que el x al cuadrado se va a simplificar. Y tendríamos entonces menos 9 más 25 sería igual a 16. Y ese sería el resultado. Como un último ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1 más 1. Ahora, observo que acá hay una multiplicación de 3 factores, ¿verdad? 3 factores. Bueno, no podría multiplicar las 3 al mismo tiempo. Tendría que multiplicar de 2 en 2 para ser más ordenado. Pero aquí me doy cuenta que estos dos primeritos, estos dos, si se dan cuenta, es lo que estamos trabajando, ¿no? El producto notable que estamos trabajando. La suma por la diferencia, o la diferencia por la suma, ¿verdad? X menos 1, X más 1. ¿Ya qué es igual eso? Lo que acordamos es que ese será X al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y estará multiplicado ahora por el otro factor que es X al cuadrado más 1. Y aparte tenemos un más 1. Esta parte que está acá, al resolverlo, tendremos que es x al cuadrado menos 1 al cuadrado será 1. Por x al cuadrado más 1. Más 1 afuera, ¿no? Y ahora nuevamente tenemos la suma por la diferencia, ¿no? O la diferencia por la suma. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el primer término? X al cuadrado. Pero ojo, lo tengo que elevar al cuadrado, no se olviden, ¿no? Menos, ¿quién es el segundo término? 1. Y lo tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Más 1. Por lo tanto, tendremos x al cuadrado, paréntesis al cuadrado, los dos se van a multiplicar y tendríamos entonces x a la 4. 1 al cuadrado va a ser 1, ¿no? Más 1, entonces al final se va a cancelar el menos 1 con el más 1 y me estaría quedando como resultado x elevado al exponente 4. Entonces, hemos hecho el segundo producto notable, que es suma por diferencia de binomios, y hemos resuelto algunos ejercicios para que se pueda comprender mejor. Te invito a que puedas resolver los ejercicios que están acá abajo. El ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Para que se pueda entender este ejemplo 3, como vemos que hay raíces, lo voy a resolver este ejemplo que me estaba olvidando, que tenemos lo siguiente, ¿no? Lo voy a copiar de forma rápida para poder resolverlo de una manera rápida. Tenemos lo siguiente, ¿no? Observamos que acá nuevamente tenemos la suma por la diferencia, miren, ve, raíz de 7, raíz de 7, raíz de 2, raíz de 2, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, trabajaremos en esta parte. ¿A qué será igual? A raíz de 7 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Y por el otro lado también tenemos algo similar, ¿no? Porque tenemos la suma por la diferencia, raíz de 3, 1, 1. Acá está la suma y acá está la diferencia. Entonces puedo aplicar lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual? Abro su paréntesis de él, porque acá se están multiplicando, no se olviden. Tendríamos raíz de 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y cierro paréntesis. Recuerda que cuando hicimos potenciación,
vimos de que el exponente y el índice, si tenían algún divisor en común, se puede eliminar, ¿verdad? Le saco mitad y ya no habría entonces índice en el radical. Igual acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está quedando en este paréntesis? Me estaría quedando 7 menos 2 por lo mismo en el otro factor. Acá hay un 2, se supone, le saco mitad 1 y ya no habría índice, por lo tanto me quedaría solamente el 3 y 1 al cuadrado va a ser 1, ¿no? 7 menos 2, 5 por 3 menos 1, 2. Al final me estaría quedando toda esta operación que tenían raíces igual a 10. De la misma forma, vas a poder resolver el ejercicio 3. Solamente que acá tienes que tener en cuenta que se están restando, ¿verdad? ¿Cierto? Los resultados se van a restar. En el ejemplo anterior, los resultados se multiplicaban. Ahora sí, te invito a que puedas resolver estos ejercicios para que puedas poner en práctica lo que hemos estudiado.